Mire, y ya. Bueno, miremos qué ideas nos pueden servir para resolver esa petición que están haciendo ahí. Entonces, escucho ideas, señores ingenieros. Profe, hallar los componentes de los vectores. Primero. Nos están pidiendo cuánto mide cada lado de esta figura y adicional a esto nos están pidiendo el valor de los ángulos de esta figura usando lo que hemos visto hasta el momento. Entonces, bueno, digamos que hay una cuestión particular que es cuando vimos el ángulo entre dos vectores, efectivamente estos partían desde el origen del plano, ¿no? Digamos como en este caso. Partían desde la coordenada 0, 0 y desde ahí ubicábamos las coordenadas respectivas. Y en este caso, démonos cuenta que ninguno de los vectores empieza parte de aquí, del origen. Usualmente las que hemos visto era el vector, ¿sí? Y ese mismo vector se unía acá y hallábamos el ángulo respectivo, ¿cierto? Y la norma respectiva. Cuando pasa esto, hay algo que se puede hacer, que es un corrimiento o un desplazamiento del plano cartesiano. Es como si yo se pudiera mover el plano. Efectivamente, mentalmente lo podemos hacer, pero también físicamente. Que es, por ejemplo, si queremos conocer la distancia o las coordenadas de este vector, ¿cierto? Y de este vector y la amplitud que se genera entre estos dos vectores, yo podría correr el plano cartesiano, que sería hacer este desplazamiento que estoy haciendo en este momento. Si yo corro esto así, y lo ubico con las coordenadas 0, 0, acá, digamos este punto, ya podemos darle unas nuevas coordenadas, ¿cierto? A este par de vectores y calcular su respectiva amplitud, lo cual facilita un poco la tarea, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, se yo llamará el ángulo, perdón, el vector A, y a este de abajo lo llama el vector, vamos a llamarle el vector D.
ya podría determinar, uno, primero sus coordenadas. Cambiarían, ¿cierto? En relación al plano inicial, porque nos cambió el punto de referencia o el marco de referencia en términos de posición. Y aquí se generarían unas nuevas coordenadas. Las nuevas coordenadas quedarían para para el vector A serían 5,4. 5,4. Y para el vector D serían en este caso serían 5, menos 6. 5, menos 6. Y ya teniendo esos dos valores, podemos determinar primero la distancia que hay de aquí a acá, usando el concepto de norma de un vector, ¿no? La distancia que hay de acá a acá, igualmente usando el concepto de norma de un vector, y la amplitud entre A y D, usando la fórmula del coseno del ángulo, ¿no? Entonces, ustedes hacen sus cálculos. Quiero saber cuánto les da la norma de A. También cuánto les da la norma de D. ¿Y cuánto sería el valor del ángulo? Vamos a llamar ese ángulo, lo vamos a llamar el ángulo D. La idea es que ustedes vayan haciendo esos cálculos ahí en su cuaderno. La norma de A sería 6.40, profe. ¿Me pregunta o me afirma? Le afirmo. Ah, bueno, afirmativo. ¿Cuánto es? 6.40. 6,4, ¿sí? 6,4. 6,4 unidades. Se supone que eso ya le sacó la raíz, ¿no? Sí, claro, profe. 6,4 unidades. La norma de D 7.8. 7,8 unidades. Ya teniendo estas dos normas, sería solamente aplicar el producto punto entre estas dos coordenadas, dividirlo entre el producto de estos dos números y aplicarle coseno a la menos 1. Mide 89.88, profe. ¿Cuánto? 89,88. Sí, señor. 89,8 grados.
Entonces ya tenemos, digamos, la medida de alguna de las partes de esa figura inicial que nos habían dado. Entonces sabemos que mide el lado A mide 6.4. Vamos a escribir acá 6.4. 3,4 unidades, que es este valor de este lado, de acá. El valor del lado D es de 7.8. Que sería el valor de acá. Nos faltaría determinar el valor de este lado. O sea, del lado, vamos a llamarlo lado B. Y las coordenadas la norma del lado C. ¿Tenemos alguna pregunta ahí hasta el momento? Entonces vamos a hacer nuevamente un movimiento de esta figura. La vamos a mover. Vamos a mover esta figura para hallar digamos, la amplitud de estos ángulos de abajo, que digamos que sería cambia las coordenadas del vector D, ¿cierto? Y las coordenadas del vector, vamos a llamarlo el vector C. El vector C. Entonces vamos a hallar. La norma ya la tenemos, ¿cierto? No hay necesidad de hallar la norma, que ya sabemos que es de 7.8. La distancia de este vector no va a cambiar, independientemente del marco de referencia que yo le monte. Entonces, no tendría sentido volver a hallar la norma de D. Hallaríamos la norma de C y luego hallaríamos el valor de este ángulo. Este ángulo lo vamos a llamar el ángulo C. Entonces la norma de ya la tenemos. Calculamos la norma de C, que no sabemos de cuánto es. Y calculamos el ángulo C. Ten en cuenta que las nuevas coordenadas serían entonces 3,3. Sería el de acá. Y la de acá, la coordenada de D, cambiaría en relación a la que tuvimos anteriormente, que esta era la cola del vector. En el caso anterior, ahora es la cabeza del vector. Y nos quedaría entonces menos 5,6. Serían las coordenadas del vector D.
bueno, si ustedes vuelven a calcular la norma de este vector D, pero ahora con estas coordenadas, obviamente le va a seguir dando 7,8 unidades. La norma del vector C sería de 4,2. Si les dio eso. Sí, profe. Y ya con estas dos coordenadas, producto punto, dividido entre el producto de estas dos normas, y aplicando la función coseno a la menos 1, obtendríamos el valor de este ángulo. ¿Cuánto les dio el valor de este ángulo, esta apertura C? Profe, me dio 95.16. De 5 punto. Por favor, le bajan volumen al perro, por favor. ,95.1 grados. ¿Están de acuerdo el resto de compañeros? Que los escucho como callados hoy viernes, no sé qué estará pasando. ¿Preguntas hasta ahí? Bueno, entonces vamos a pasar esta información que tenemos a este lado. Voy a borrar esta información de la norma de D. Pues ya la tenemos. Y voy a pasar esta información a este lado. Que es lo que ya teníamos. Vamos a hallar ahora, haciendo un corrimiento de este plano ahora. Vamos a obtener este punto de acá. Vamos a pasar a este vértice a este punto. Y vamos a llamar a este el ángulo B, el vector B, perdón.
Vector B va a ser este de acá. Este de acá. Y vamos a determinar la norma de C, ya la tenemos, ¿cierto? Pero nos cambian las coordenadas acá. La norma de B no la tenemos. La única norma que nos hace falta. Y vamos a determinar esta amplitud de acá. Entonces generamos las nuevas coordenadas. Las coordenadas de acá serían menos 3,3, menos 3, perdón, menos 3, menos 3 por un lado. Y digamos que la coordenada, esta de aquí arriba, sería menos 3, menos 3,7. Menos 3,7. Entonces ahora con estas dos coordenadas vamos a hallar, bueno, la norma solamente este vector que nos hace falta, porque la de este, el vector C, ya sabemos que es 4,2. Igual si vuelve a hacer la operación con menos 3, menos 3, le da lo mismo. Entonces vamos a calcular la norma de B, que es la que nos hace falta. Y el ángulo, ese ángulo lo vamos a llamar el ángulo B. Me dio 7.6, profe, la norma de B. 7.6, 7,6 unidades. unidades. Y lo otro ya tocaría hacer el producto punto de esta coordenada con esta coordenada y dividirlo entre el producto de la norma de C y la norma de B y aplicar cosiendo a la menos 1. Producto. Ya acabó. Profe, me dio 111.7. ¿Cuánto? 111.7. 177. 111.7. 111.7. .7 grados. Entonces ya tendríamos casi toda la información que nos haría falta. Nos haría falta el valor de un ángulo, ¿no? De este ángulo.
Pero digamos que si ya tenemos el valor de 3 ángulos, sabemos que la suma de los ángulos internos de un cuadrilátero debe dar 360 grados. Entonces la suma de 111.7 más 95.1 más 89,8 más algo que desconocemos debe ser igual a 360 grados. Simplemente sería hacer 63,4. la diferencia de eso. Sí, señor. Entonces vamos a llamar el ángulo A 63. 63,4 grados. Y de esta manera quedaría resuelto ese problema haciendo uso de 2 conceptos solamente del cálculo vectorial, que son la norma y el ángulo. Profe, una pregunta del ejercicio, el último del taller que su merced nos dejó, era así también, ¿cierto? Como buscar los vectores y después hacerle lo de calcular el grado, ¿cierto? ¿Te refieres a, miramos, a este ejercicio? Sí, profe. No, este era un poco más sencillo, ¿no? Era Sí, más, porque no teníamos que mover así el plano, sino que ahí ya sabíamos que ya era 1, 3. sí, digamos Pero que hay una ventaja, que solamente ya estaban montados desde el origen, ¿no? Entonces sí, solamente señor. calculaban las coordenadas, digamos que tocaba, obviamente, necesariamente, hacer lo siguiente, que era generar este otro vector. Ah, sí, 3, 0 somos en la clase. 3, 0, el vector 3, 1 y el vector 1,3. Al calcular estas dos amplitudes, esta amplitud, bueno, tenemos claro que un ángulo de 180 es esta amplitud, ¿no? Esta amplitud es de 180 grados. Entonces, igual sucede acá. Esta amplitud, toda esta amplitud, la suma de A más B más C tiene que dar 180 grados. 180, sí. Entonces, ya tenía el valor de B y el valor de A. Simplemente sería restarle a 180 la suma de estos Y ahí dos. sale lo que nos hacía falta el grado Esto C. daría C, ¿cierto? Listo, profe. Entonces, como dentro de 8 días, es festivo, ¿no? Entonces, toca dejarles como trabajo, ustedes que están como desocupados, creo, ¿no? Ay, profe, no Me diga imagino, eso. ¿no? Con todo ese trabajo que tenemos. Entonces, una tarea Profe, que tenemos Ahí se mucho. hablaron todos. ahí sí participan, ¿no? Entonces, aquí dice, ejercicio. Dice, haya el valor de todos los ángulos y medidas de los lados de la figura haciendo uso de conceptos vectoriales. Es similar a lo que acabamos de hacer. Apaguen los micrófonos. Es similar a lo que tenemos que hacer. No sé si le ponemos fecha para dentro de 8 días o el otro fin de semana, o viendo que van a ser un cuarto para las 9. O sea que nos queda una hora de clase relativamente, ¿no? Ponerle fecha de que para entregar faltando un cuarto para las 10. No sé, ustedes qué dirán. Tan encima, ¿no, profe? No, profe. Uy, no sea abusivo, ¿cierto? Sí.
Toca retomar todos los temas, no alcanzamos. No, pues si quiere, lo realizan teniendo en cuenta la explicación de la clase de hoy y voy a colocar, digamos, un tiempo para que ustedes lo entreguen más o menos de unos 10 días. Sí, así está bien, Listo, profe. Y Sí. poder subir la Profe, clase de hoy, una sí, para pregunta. guiarnos. Sí, dígame cuál es la pregunta. ¿Para cuándo es el taller que dejamos, que tú nos dejaste la vez pasada? Este ya lo tendría que haber entregado, creo, ¿no? No, profe. Profe, Usted O nos si dijo que quiere, para el... o si quiere, dejamos, mire, podemos hacer lo siguiente. Podemos hacer una sola entrega de un solo taller para no estar haciendo varios envíos. Eso, profe, me parece. ¿Dónde está tu cargador, mami? Digamos que para el final del corte, ustedes pues van desarrollando en la medida que se van avanzando en las clases, ustedes van desarrollando y arman un solo documento, después lo escanean, o le toman la foto y hacemos un solo envío al final de este corte. y los que ya lo cargamos, profe. E igual como ya quedan revisados directamente por la plataforma, no hay problema. No me refiero a los que ya cargamos la información, los que ya cargamos este primer taller. Por ejemplo, yo lo entregué ya también. No hay problema. No hay problema Sí, porque yo ¿vuelvo a habilitar otro link? yo hago un checklist para que quienes no hayan entregado actividades anteriores las puedan entregar. Pero lo que pregunto, profe, ¿va a habilitar otro link o va a quitar el Sí. archivo que ya cargamos? O No, qué? digamos que quien ya entregó, obviamente se le revisa ese trabajo. Digamos que a partir de hoy, el resto de trabajos, pienso habilitar un link donde solamente se va a recibir un archivo final. Ah, listo, profe. ¿Sí? ¿Les parece mejor así? Sí, profe. Perfecto, profe. Ese lo cargamos igual a la plataforma, tú nos dejas ahí la fecha, ¿verdad, profe? Sí, efectivamente. Listo, profe, gracias. Entonces, dejamos hasta ahí. Dentro de 8 días les recuerdo que no nos encontramos, pero si quieren les dejo un poco más de trabajo, porque porque No, profe, queremos que No, descanse con su profe. familia. ¿Para Está que lo bien, vamos a poner a profe. revisar más? Tranquilo. nos miraríamos dentro de... Aunque en 8 días es festivo, profe. Pues Sí, por eso. pero por Sí, eso, por eso él dice que no nos encontramos. pues para que aprovechen el festivo. Para que aprovechen el festivo. No escuché. Por eso, entonces, por ser festivo, debería dejarles más trabajo. Entonces vamos a dejar Sí, hasta no, ahí. profe, de verdad que estudiar virtual deja más tarea que con un estudio presencial. Sí, de pronto se carga un poco más de contenidos y de cosas, ¿no? Sí, Sí, profe. profe, no han dicho nada del próximo semestre. ¿Cómo vamos a seguir? No hay No, comentarios. no han dicho nada, pero digamos que la oferta depende de ustedes, ¿no? Porque hay Lo mucho... más probable es que sea virtual, ¿no, profe? No, El problema es es que que es más complejo estudiar virtual. si es virtual hay mucha gente que no piensa seguir. Aunque Sí, eso sí es verdad. algunos dirán que ya terminan como fue. Y que virtual es más barato. Exacto, y nosotros pagamos casi que el semestre presencial. Uy, sí, profe, este semestre nos tumbaron ahí. Al semestre. Así, entonces ya sería por cuestiones de costo, sería mucho más económico, ¿no? Obviamente, ¿no? Pero es que hay que tener también en cuenta que todas estas clases que tenemos virtuales no las tendríamos si lo tuviéramos de forma virtual, a lo que me refiero. Ah, sí, claro, Entonces, efectivamente. esa es la desventaja. Sí, claro. Pues esperemos que Acá, esto se solucione rápido. Uy, sí, profe, ¿por qué no? Eso estar estudiando por acá virtual, uno casi... Ay, no. si uno pierde mucho el hilo de la información, profe. Exacto. Y hay más de uno que está durmiendo, ¿no? No, y en el casa todo el mundo le habla a uno mientras uno está acá. Algunos están comiendo hasta ahora y mirando la pantalla, o sea, Sí. Distracción. Se entra uno bien. Hay otros viendo la novela, no sí, falta. imagínense. Si en clase no ponían atención, imagínense virtual. Ay, profe. Estamos enfocados para que vea, profe. No, mentiras. Entonces los dejo que descansen y nos miraríamos dentro de 8 días. Cualquier inquietud me pueden escribir por medio del WhatsApp. Listo, Listo, profe. profe. Muchas gracias, profe. Gracias. Noche a todos. Listo, profe. Feliz fin de semana. Igualmente.
Gracias. Descansen, nos Que no vemos. se les olvide lo de producción limpia. Hablamos todos. Eso. Gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Chao. profe. Bueno, que descansen. Bueno, chao. Mío.